Sport TV Radio, en colaboración con Red Osmo de Investigación Clínica, presentan Cocina para tu salud. Información para el bienestar general y una mejor calidad de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Les saludo con mucho gusto en esta primera emisión de Cocina para tu Salud, donde estaremos platicando con ustedes acerca de la importancia de la buena nutrición, la opinión de los expertos, por supuesto, en estos temas. Así que quédense con nosotros en esta primera emisión. Yo soy Andrea Rodríguez y es un gusto para mí en esta ocasión conducir con el nutriólogo Eder Paul Alavés Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Andrea? Mucho gusto estar aquí contigo hoy platicando un poco acerca de la nutrición y pues bueno, como tú bien lo dijiste, vamos a dar algunos tips, vamos a platicar con un especialista en el tema que pues es el doctor Fidel. Él tiene años de experiencia en esto, igual que tu servidor, y pues vamos a tratar de decir algunas cosas que le beneficien a los radioescuchas. Excelente, me parece muy bien. Y es que el tema de hoy es fundamental, como ya lo comentaba el nutriólogo Paul, sobrepeso y obesidad, puesto que en México el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Así que, bueno, pues Paul, es demasiada la información que podremos vertir en torno a estos padecimientos. Por supuesto, vamos a tratar de ser lo más claros con la población para que pueda hacer pequeños cambios en sus hábitos de alimentación, pero que van a prevenir estas enfermedades. Son algunas, pero bueno, pues la intención es que mejoren su salud en general. Excelente, pues ¿qué te parece, Paul? Si nos vamos con el experto bariatra, el médico Fidel Gabriel Pérez Alarcón, quien nos dirá más acerca de todo esto en la sección El Experto Habla. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. El Experto Habla. Muchas gracias, doctor Fidel, por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, díganos, ¿cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad? Bueno, a ver, primero tendríamos que analizar un poquito los dos términos, ¿no? Porque estamos hablando de que la obesidad en el mundo, una pandemia que se empezó a extender y más se hizo a partir del COVID, lo podemos diferenciar porque hablamos de una inflamación crónica. Aquí tendríamos que hablar de otro término que es la inflamación aséptica de bajo grado, ¿no? Que son lo que nos llevan a los estados de obesidad y sobrepeso. En sí, ¿qué estamos hablando como una definición para la obesidad? Es el aumento en cuanto al tamaño y la cantidad de tejido graso corporal. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos cuerpos que tienden a aumentar de peso? ¿Sí? En la medida que vamos avanzando con el tiempo, nos damos cuenta que los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, la falta de apego a hacer las cosas en cuanto a los alimentos de buena calidad, nos llevan a aumentar del peso. Ahora, cuando este tejido graso empieza a aumentar, nosotros los facultativos, los que nos dedicamos a esta área, tenemos herramientas para poder diagnosticar y poder analizar la diferenciación entre sobrepeso y obesidad. Uno de los más comunes es utilizar el índice de masa corporal, en donde nosotros utilizamos dos medidas, ¿no? La estatura, ¿sí? Que la vamos a multiplicar al cuadrado y también la vamos a dividir por el peso. De esa manera nosotros determinamos el grado de sobrepeso, en este caso por datos que nos arrojan esta fórmula tan sencilla, ¿no? Arriba de 30 estamos hablando ya de un estado de obesidad y tenemos 3 grados ahí, hasta llegar a un obeso mórbido. El sobrepeso, pues entre 25 y 30. Ahora, estos son datos para una persona adulta. En el caso de los niños, utilizamos la tabla de percentiles, que es la misma semejanza, en donde a partir de 95 y más estamos hablando de un sobrepeso. ¿Cuáles son las consecuencias que nos trae esta enfermedad? Estamos hablando de que primero tenemos que analizar que un paciente con obesidad o con sobrepeso empieza a presentar un estado de inflamación constante. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema de defensa empieza a actuar y trabaja las 24 horas del día. ¿Qué sucede con esto? No nos damos cuenta, pero empezamos a gastar energía, aún en reposo. Eso nos lleva a otra circunstancia, que estamos hablando de un dato de resistencia a la insulina. Es muy común que los pacientes con obesidad y sobrepeso
presenten datos de resistencia a la insulina, que también son los facultativos. Tenemos la obligación de, cuando veamos a un paciente, buscar esos datos. ¿Qué nos arrojan esos datos? Algo muy simple: la acantosis nigricans, que es la mancha oscura que aparece en las zonas de pliegues, se presenta en pacientes con sobrepeso y es un dato característico de donde el problema del exceso de grasa está impactando en nuestro organismo, a tal grado que empiece a alterar otros sistemas energéticos. Y entonces, ¿qué sucede? No nos damos cuenta y empieza a elevar el azúcar. Entonces, que este nivel de azúcar puede estar en límites, pero no se da cuenta el paciente que de repente empieza a endurecer las arterias, y entonces son pacientes que caen en síndrome metabólico. Ahora, es muy común que el síndrome metabólico acompañe a estos pacientes. Entre más edad, más complicaciones, porque esto nos puede llevar a un problema de hipertensión, a un problema de diabetes, a tener una mala función en el sistema endocrinológico, en ejemplo la tiroides. Por eso debemos de considerar mucho la importancia de analizar estos datos y hacer un buen diagnóstico. Excelente, doctor. Pues cerramos esto. No nos deje todavía, doctor, porque vamos a seguir haciendo algunas otras preguntas de interés para nuestro público. Al contrario, muchas gracias. El experto habla. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en México. Son estadísticas pues frías, desgraciadamente es una realidad, pero también está en nuestras manos poder hacer algo para que esto no vuelva a o no perjudique más a la salud, y sobre todo empiecen a disminuir estas estadísticas. Entonces todo está en comer bien, en realizar ejercicio, en cambiar ciertos hábitos de alimentación, y pues bueno, vamos a tratar de irlos implementando poco a poco para que también esto no sea un martirio, no te cueste. Excelente, pues ¿qué te parece, Paul, si nos vamos a la sección NutriTips? Ni mesa sin pan ni ejército sin capitán. NutriTips. ¿Qué alimentos son los que provocan esta enfermedad de sobrepeso y obesidad? Pues los alimentos que consumimos con exceso de grasa son algunos de los alimentos que provocan la obesidad, ya sea que en la preparación utilicemos demasiado aceite o manteca, que es muy común en nuestra cocina. Sí. También algunos alimentos por sí mismos contienen mucha grasa, como por ejemplo los biuches, los sesos, el chicharrón, algunos otros alimentos pues que de por sí tienen grasa, ¿no? Son muy ricos pero muy grasosos, Paul. Sí, y pues vamos a dejar en claro, no los vamos a eliminar, pero vamos a tratar de que estos sean en menor cantidad. Otro de los alimentos que sí tenemos que ir disminuyendo, o de preferencia pues hasta eliminar, son los azúcares refinados, que también provocan la enfermedad. Estos los encontramos en grandes cantidades en los refrescos, en los dulces, en los jugos enlatados o embotellados. Entonces son de los alimentos que tenemos que tener especial cuidado para empezar a reducir, o en algunos casos pues hasta tratar de eliminar. ¿Qué alimentos debemos comer para perder peso saludablemente? Porque luego, nutriólogo, de repente la gente se mata de hambre para bajar de peso y no quiere comer nada y tomar solamente agua y lechuga. Así es, y esto también cabe mencionar que es dañino para la salud, Andy. Entonces tratemos de consumir alimentos que están científicamente comprobados que nos ayudan a perder peso, y uno de ellos es la fibra. La fibra se encuentra principalmente en las frutas y las verduras con cáscara. Si vamos a comer carnes, estas deben contener poca grasa. Por ejemplo, el pollo debe estar sin piel, no importa si es el muslo o la pierna o la pechuga. El pescado es un buen alimento para incluir constantemente en nuestra alimentación. Si vamos a comer carne de res o carne de puerco, las carnes rojas tienen que ser magras, es decir, que no tengan tanta grasa. Y también la preparación, cómo la vamos a realizar en la cocina, no debe de ir con exceso de grasa. De las carnes rojas del puerco y la res, el lomo de cerdo, el lomo de la res, el bistec, el tasajo sin grasa son buenos alimentos que no contienen tanta grasa. Y pues por supuesto los refrescos, los jugos, como habíamos mencionado, algunas bebidas energizantes o bebidas para deportistas también tienen mucha azúcar, y pues si no las necesita el cuerpo no tienes por qué consumirlas. ¿Y qué pasa con los edulcorantes? Luego de repente las personas dicen, bueno, yo ya no consumo azúcar, pero sí consumo edulcorante. Mira, es un tema esto de los edulcorantes importante, porque muchas bebidas como refrescos o incluso algunas bebidas energizantes son dulces pero a base de edulcorantes y no tienen azúcar refinada como tal. Estos edulcorantes se han demostrado ya estudios que impactan en la microbiota intestinal, es decir, van a
perjudicar la flora intestinal. Ajá. Y esto es importante, es decir, la flora intestinal se considera ya un segundo cerebro para el cuerpo, entonces puede afectar a esta microbiota intestinal y después vamos a tener otro tipo de consecuencias. No se vale también quitar el azúcar, abusar o sustituir, exactamente, ¿no? sustituir. Y ahora ya tenemos a una adicción a los edulcorantes artificiales, entonces pues hay que tratar de evitar eso. Hay algunos edulcorantes naturales que son bastante buenos, uno de ellos es la stevia, por ejemplo, la hojita. También lo encontramos en polvo o hasta en líquido ya. La miel de agave también es un edulcorante artificial. Es importante mencionar que es de bajo índice glicémico, es decir, no va a elevar el azúcar tan rápido como la eleva, por ejemplo, el azúcar refinada. Cocina para tu salud. Y bueno, pues existen siempre puntos que se quedan sobre la mesa, pero ¿qué te parece, Paul, si para responder a ello pasamos a nuestra sección Preguntas Frescas? Porque el buen alimento cría entendimiento. Preguntas frescas. ¿En qué momento la dieta ya no es suficiente y pues tengamos que utilizar algunos tipos de medicamentos? Es básico que le demos oportunidad al paciente de hacer las cosas correctamente, es decir, iniciar su plan de alimentación, estar evaluándolo para ver cómo se siente y a la par en su momento, cuando sea pertinente, trabajar con el ejercicio. Es lo primerito. De ahí darle un tiempo, 2 meses, 3 meses, y entonces poder iniciar un tratamiento farmacológico. ¿Qué tipo de estudios y cada cuánto usted nos sugiere hacer para que sepamos que tenemos una buena salud o que pues simplemente no se está desarrollando una nueva enfermedad? Hacemos un análisis antropométrico y de esa manera nos damos cuenta cómo se encuentra el paciente. En ese momento podemos darle un diagnóstico ya sea de obesidad o de sobrepeso, o a lo mejor en su peso normal. Lo que sigue es mandarle a hacer estudios. Muchas de las veces podemos tener una persona con obesidad grado 1, pero sin tener ningún problema metabólico. Pero así como también podemos tener un paciente con sobrepeso, cuando le hacemos estudios, todos los datos clínicos de síndrome metabólico. ¿Sí? Entonces es importante recalcar esta parte para que nosotros tengamos una buena evolución. Es paso a paso, ¿no? Los estudios se tienen que hacer dependiendo de la edad, dependiendo del grupo etario, ¿sí? Y del análisis antropométrico que nosotros hagamos. Por lo regular se debe de hacer mínimo cada año. ¿Algo más que usted guste agregar, doctor? Bueno, nada más recalcar la importancia de atenderse con las personas correctas. Es importante que no se mediquen, es importante que tampoco hagan dietas que vean en el internet. Lo más recomendable es que acudan a su médico les pueda recomendar ir con su nutriólogo, con el bariatra, e inicien un plan de alimentación para que les hagan un diagnóstico correcto, le manden a hacer sus estudios pertinentes, que les ayude, pero de la mejor manera, éticamente. Pues muchas gracias por su participación con nosotros. Al contrario, muchas gracias y que estén bien. Preguntas frescas. Cocina para tu salud. Información para el bienestar general y una mejor calidad de vida. Pues ya estamos llegando a la parte final. Gracias a los especialistas por haber estado con nosotros. Y bueno, pues estén pendientes, amigas, amigos, porque en próximas emisiones estaremos tocando temas bien interesantes para que usted tome nota y por supuesto acuda con los especialistas para poder atenderse. Paul, pues ¿qué te parece si nos despedimos y también nos dices a dónde podemos acudir? Claro, pues muchas gracias, Andy, por este programa. Pues muy contentos de participar y seguramente estaremos todavía haciendo algunos otros más con diferentes enfermedades, diferentes especialistas que podamos invitar al programa. Y pues bueno, pueden encontrarnos a su servidor y al médico Fidel en la Clínica Osmo. Para poder contactar a la Clínica Osmo pueden ser en sus redes sociales, buscarnos como Red Osmo en Facebook, en Twitter, en TikTok, al igual que en la página oficial que es redosmo.com. Excelente, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos despedimos a nombre de todo el equipo que hace posible de este espacio Cocina para tu Salud. Que tengan un excelente día y continúen con la programación de CorTV Radio. CorTV Radio, en colaboración con Red Osmo de Investigación Clínica, presentaron Cocina para tu Salud. Ahora puedes seguir disfrutando de tus platillos preferidos preparando su mejor versión.
Nos escuchamos en la próxima emisión.